Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez y esto es Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega continuamos hablando sobre los ángeles. Segunda parte. Iniciamos esta serie con la lectura de Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 22, que nos dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a ángeles, autoridades y potestades. En esta porción encontramos tres divisiones: ángeles, autoridades y potestades. Lo que nos indica que ese número de seres que nosotros regularmente referimos como ángeles, en el universo existen diversidad de seres divinos. Los ángeles son los espíritus ministrantes del tiempo. Las autoridades son las huestes de mensajeros del espacio. Y las potestades son las personalidades más elevadas del universo. La presentación anterior terminamos presentando alguna división de seres vivientes no revelados en la Biblia o revelados de manera indirecta. Es decir, hay un sinnúmero de agentes divinos que no están revelados a los seres humanos porque no tienen ninguna relación con el proceso de ascenso del ser humano desde su naturaleza actual hacia la naturaleza superior, la naturaleza divina. Ahora vamos a hablar de organización, género, número y funciones de los ángeles. Según su diferente rango y oficio, la Biblia nos da la lista de querubines, que nos dice que son encargados de defender como guardianes la gloria de vida, la santidad de Dios. Encontramos además serafines, que se nos presentan como ángeles cercanos a Dios para cantar sus alabanzas y ejecutar rápidamente los mandatos de Dios. El término serafín significa los que arden y puede ser una alusión a su luminosidad. No obstante, dice el texto que esconden sus pies y rostro de la luminosidad del bendito Dios el Altísimo. Por lo tanto, parece que están profundamente ocupados por la santidad de Dios y la adoración en humildad. También encontramos en el texto bíblico a principados, potestades, tronos, dominios, poderes. Todo esto indican diferentes categorías de mando. El arcángel, que parece indicar que tiene autoridad sobre muchos ángeles, y lo hace así bajo la autoridad de Dios. Y luego, por último, ángel. No estamos seguros en cuanto al orden en que deben ser presentados estos seres. Solo nos limitamos a señalarlos. Eso es lo que encontramos en la Biblia.
Según algunas fuentes, los serafines se organizan bajo jefes de grupos de 12 pares, y 12 grupos constituyen una compañía. Una compañía de ángeles está compuesta por 144 pares de ángeles, ya que en el mundo espiritual funcionan los seres en pareja, así como Cristo envió los discípulos a evangelizar de 2 en 2. Así también en el mundo espiritual los seres se organizan para funcionar en parejas. De modo que 12 grupos constituyen una compañía bajo el mando de un líder, y 12 compañías bajo un comandante constituyen un batallón. Un batallón de ángeles vendría teniendo entonces 1728 pares. 12 compañías bajo un comandante constituyen un batallón, pero 12 batallones bajo un director constituye una unidad. Por lo que una unidad está compuesta por 20.736 pares. 12 unidades bajo el mando de un supervisor constituyen una legión que cuenta con 248.832 pares de ángeles. Jesús aludió a un grupo de ángeles de este tipo aquella noche en el jardín de Getsemaní, cuando dijo: aún en este mismo momento puedo pedir a mi Padre, y Él inmediatamente me dará más de 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles comprenden una hueste angelical, y 12 huestes forman un ejército angélico. Una hueste está dirigida por un arcángel, por lo que, según parece, el arcángel es la autoridad máxima sobre un ejército angelical. Cuando hablamos del número de los ángeles, entonces podemos ver que son más de lo que podemos contar. El apóstol Juan reportó ver miles de ángeles alrededor del trono de Dios. Esos serían millones en un lugar si lo contáramos literalmente. Lo más probable son las referencias como en Hebreos capítulo 12 y versículo 22, que nos dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. Lo que indica que el número de ángeles no puede ser contado por nosotros. Son muchos los ángeles repartidos en el universo realizando sus funciones. Cuando hablamos del género de los ángeles, podemos observar que los ángeles son aparentemente sin sexo. Decimos aparentemente porque estamos limitados a los conceptos humanos de sexo y sus poderes. Jesús, en Mateo capítulo 22, versículos 28 al 30, declara claramente que los ángeles no se procrean en matrimonio. Deducimos que si no se procrean en matrimonio, no tienen sexo en el sentido normal de la palabra.
Pudiera ser que los espíritus celestiales tengan género en forma que desconocemos. Pero los nombres que aparecen mencionados en la escritura de ángeles son Miguel, Gabriel, Lucifer. En el libro de Tobías aparece Rafael. Son todos nombres masculinos. Cuando los ángeles aparecen a los seres humanos, normalmente lo hacen en forma de hombre, en forma masculina. Puede ser que la única excepción a esto se encuentre en Zacarías capítulo 5 y versículo 9. En Zacarías capítulo 5 y versículo 9 nos dice lo siguiente: alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Es una porción bíblica donde los ángeles podrían estar representados como mujeres, aunque en términos general aparecen representados como hombres. Aquí Zacarías ve dos mujeres aladas, por lo que parecería que de una forma no conocida por nosotros, los ángeles podrían tener géneros. Ciertamente, fuente conocida dice que, aunque no son masculinos y femeninos como la raza humana, los serafines son positivos y negativos. Salen en pareja, un positivo, un negativo. En la mayoría de las asignaciones se requiere a dos ángeles para cumplir la tarea, pero no están caracterizados por la emoción sexual. ¿Tienen alas los ángeles? En algunas ocasiones, la Biblia nos presenta a los ángeles como criaturas aladas. Los querubines y serafines se describen con alas. ¿Son alas en el sentido literal de la palabra? ¿Son alas físicas? No en un sentido estricto. Las alas que aparecen en las visiones de los ángeles, no siempre los ángeles aparecen con alas, pero en algunas visiones aparecen con alas, y esto podría simbolizar la rapidez en llevar a cabo los deseos del Señor. De la misma manera que el viento y el fuego simbolizan su presto y ferviente servicio, las alas podrían simbolizar la rapidez. Es posible que las alas de los serafines que cubren pies y rostros en Isaías capítulo 6 y versículo 2 simbolicen su referencia o su reverencia ante la presencia de Dios. De modo que no necesariamente debemos tomar de manera literal el hecho de que los ángeles tienen alas. Permítame
hacer una comparación, las alas solo se necesitan en el espacio donde hay aire, donde avanzan con la fuerza del viento. ¿Para qué necesitan los ángeles alas? Para avanzar en el cielo de los cielos, segundo, tercer cielo, donde no hay temperatura, aire ni viento. De modo que es más favorable entender esto de una manera simbólica. Ahora bien, al referirnos a la posición de los ángeles, primero hablemos de la posición de los ángeles con relación al Verbo, el Hijo de Dios. Las Escrituras presentan un obvio y enorme contraste entre Cristo y los ángeles. Nos dicen que Él es Dios eterno y los ángeles por Él fueron creados. Nos dice que Cristo es la imagen de Dios, mientras que a los ángeles se les creó a la imagen de Dios. A los seres humanos se nos exhorta a que confesemos que Jesús es Yahvé y no a que lo confundamos con los ángeles. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 14, aparecen 7 referencias para demostrar que Cristo es superior a los ángeles. En tal sentido, todo parece indicar de manera clara y precisa en el texto bíblico que Cristo no es un ángel y que es superior a los ángeles. ¿Cuáles funciones encontramos de los ángeles? Adoración y alabanza a Dios, ejecución de los planes divinos, sirven de ángeles guardianes, hacen batalla para Dios contra una persona para detener sus malas intenciones y también batallas luchando con los ángeles malos. Entre sus funciones también están llevar a cabo la justicia divina, animar trayendo palabras de consuelo y alegría, fortalecer a las personas, son mensajeros, guían y dirigen los pensamientos de las personas, ayudándoles a resistir. También los ángeles ayudan a traer a una persona a la salvación y son observadores de todo lo que ocurre en el universo. Y hay una cantidad de ángeles observando lo que ocurre acá en el planeta Tierra. Entre las ocupaciones de las entidades celestiales más altas, podemos citar que existe un cuerpo de información. Es decir, son ángeles que deambulan por el universo local, reuniendo información de los reinos para su guía. Son el cuerpo de información de las huestes poderosas. Así se puede entender algunos textos bíblicos donde dice: descendamos y miremos. Vamos a ver si es verdad lo que ha venido hacia nosotros. No se trata del Altísimo teniendo necesidad de ir a ver para saber. Se trata de el cuerpo de información que va a recoger informaciones para llevarla a la corte celestial, donde
están los representantes de los gobiernos del universo. También entre las ocupaciones encontramos la voz de misericordia. Estos fomentan los impulsos más elevados y las emociones más santas de los seres humanos y de los ángeles. Encontramos también los transportadores, que son órdenes angelicales dedicadas al ministerio de transportar de una esfera a otra, de un mundo a otro. Los ángeles no transportan cuerpos, no transportan combustibles de carne y hueso. El cuerpo se siembra en la tumba. Lo que ellos transforman es todas las demás formas que caracterizan al ser humano y que sobreviven al cuerpo y que son transportadas para, como dice el apóstol Pablo, habitar en un cuerpo nuevo, diferente, no hecho por manos humanas, en las mansiones celestiales. Existen los transportadores. Hay muchos testimonios de personas que en experiencia cercana a la muerte han visto a los que vienen para transportarlos. También están los reguladores y control de la energía. Ellos ejercen influencia poderosa sobre el equilibrio y sobre el control de la energía que circula a través del espacio organizado. Controladores físicos, entidades inteligentes, vivientes y semivivientes, constituidas para ese propósito explícito. La Biblia habla acerca de las fuerzas que detienen el viento, fuerzas que controlan el fuego, el agua. Las órdenes más bajas no poseen voluntad, no eligen. Sus funciones son muy inteligentes, pero automáticas e inherentes a su organización altamente especializada. Yo encuentro un ejemplo de estos leyendo el libro titulado La batalla final de Rick Joyner, donde, al igual que a Pablo, este señor fue movido para las mansiones celestiales, el mundo espiritual. Y dice que observó a algunos seres que estaban en un punto determinado con una función, pero que nunca se movían de ahí, lo que resultó ser una gran curiosidad para él como ser humano, porque nosotros los seres humanos tenemos curiosidad de conocer y ver todo lo que hay fuera de nuestro ambiente. Sin embargo, estos seres no tenían ninguna curiosidad para moverse, porque estaban constituidas con ese propósito explícito, de modo que no poseen voluntad, no eligen, están altamente especializados para una función, están ahí para cumplirla y siempre para cumplirla en ese lugar. Cuando hablamos del mundo angelical, como dijimos, compuesto por seres que utilizamos el término ángel para referirnos a todas esas entidades, pero realmente hay diferentes categorías. Debemos hablar de los tribunales supremos. El universo está debidamente organizado y existe la corte celestial. Y los tribunales
supremos. La rama ejecutiva es la voluntad altísima del Padre Celestial. Pero hay una rama legislativa formada por una asamblea deliberante que funciona como un concilio asesor. Independientemente de ello, está la rama judicial. Esa rama judicial no funciona como nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro sistema occidental democrático, que hay una rama judicial que funciona con personal separado de la corte celestial. No. Las cortes celestiales están constituidas por un agente divino que preside de más alto o menos nivel según la naturaleza del caso que vayan a juzgar. Las pruebas a favor o en contra de un individuo, de un planeta, de un sistema, de una constelación o de un universo que se esté juzgando, son presentadas e interpretadas por los censores, pero también están los defensores. La defensa de los hijos del tiempo y de los planetas evolucionarios está a cargo de mensajeros poderosos. Por eso dice, abogado tenemos delante del Padre. Hay representantes del Cristo, mensajeros, los observadores oficiales del gobierno universal, y allí se determina un veredicto formulado por una comisión de número variables. Para los que quieran conocer más de las cortes celestiales, hay una serie de libros que habla acerca de las cortes celestiales. Las cortes celestiales está precedida en ocasiones por los ancianos de día cuando se van a juzgar casos más elevados, porque los ancianos de día son los tribunales elevados de revisión para la adjudicación espiritual de todos los universos. Solo los ancianos de los días pueden sentarse en un juicio ejecutivo de los asuntos que tengan que ver con la vida y la muerte eterna de una persona, de un planeta o de cualquier entidad. Las cortes de los ancianos de los días son los tribunales más altos. Daniel capítulo 7, encontramos que Daniel tuvo una visión de este asunto. El capítulo 7, versículo 9 en adelante, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Se sentó quién? Un anciano de días. ¿Por qué? Porque lo que se iba a juzgar allí era asunto de vida o muerte para alguna entidad o sistema. Y sigue diciendo: y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego precedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Se sentó el anciano de días a juzgar. Y los libros fueron abiertos, porque también
existen los registradores de la historia. Sí, hay un comité de entidades divinas encargados de escribir y redactar la historia. Por eso los libros fueron abiertos. Eso es literal. No son libros, naturalmente, de papel y hoja, como nosotros usamos en este sistema, pero sí son libros, están escritos los hechos, las palabras que se dicen, todo está escrito, la historia de las naciones y las personas. Y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Allí se estaba juzgando a un poder. El cuerno. El cuerno es un poder que representa a la bestia que estaba siendo juzgada. Esa bestia hablaba con grandes palabras. Miraba, dice Daniel, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Como aquí se está juzgando de vida o muerte, este tribunal tiene que ser precedido por un anciano de días, quien decretó la muerte de una entidad y la condena de otras que se le permitió todavía vivir durante cierto tiempo. De modo que el mundo espiritual y angélico es bastante grande, es poco inteligible para nosotros. Tenemos algunas informaciones directa o indirectamente en el texto bíblico y otras revelaciones. De lo que más conocemos es de aquellos ángeles que están envueltos en el progreso de nuestra salvación. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Si desea que sigamos hablando, entonces dale a me gusta. Es una indicación de que está interesado de que sigamos hablando del tema de los ángeles. Si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.